Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de IRM de cerebro, pero ya entrando a la patología, en este caso vamos a hablar acerca del trauma craneoencefálico y en esta ocasión, en esta clase, del hematoma parenquimatoso. Vamos a ver los cambios que sufren las estructuras internas de la sangre, en este caso los glóbulos rojos, cómo se va transformando la hemoglobina y según esa transformación de la hemoglobina, es donde nosotros podemos ver cambios en la señal de intensidad en los hematomas, ¿ya? Y esto genera también la, la parte de los estadios que nosotros vamos a visualizar. Entonces, en resonancia magnética, en el hematoma parenquimatoso vamos a tener los 5 estadios juntos. El hiperagudo, el subagudo temprano, el subagudo tardío y el crónico. Muy diferente a lo que hemos visto en tomografía, que era agudo, subagudo y crónico. En la resonancia se puede visualizar mejor los 5 estadios porque es el estudio más sensible para los cambios que sufre el parénquima encefálico o de pronto la parte de lo que es el encéfalo. Entonces, estos cambios en intensidad tanto en T1 como en T2 van a ser registrados por los cambios que suceden dentro de la parte interna del eritrocito cuando existe el trauma. Entonces, pongamos mucha atención en esta clase porque será la base de las demás clases en cuanto a cambios de intensidad se refiere a los estadios de un sangrado, de un hematoma en T1 y también en T2. ¿Ya? Entonces, escuchemos y observemos el videoconferencia de la clase que les he traído para el día de hoy, jóvenes. Nos vamos entonces al trauma craneoencefálico. Vamos a ver las hemorragias. Tenemos que cuando se rompe el vaso y se provoca una hemorragia encefálica, lo primero que sucede es que sale la sangre, se vierte hacia el parénquima o hacia el espacio intra o extraaxial. Entonces, la hemoglobina que estaba en el glóbulo rojo, es decir, en el eritrocito, sale en forma de oxihemoglobina. Posteriormente pasa el tiempo y va a haber un cambio de la oxihemoglobina a desoxihemoglobina, ¿no? Posteriormente, esta deoxihemoglobina pasa a ser metahemoglobina intracelular, pasa otra vez en tiempo y se va a convertir en metahemoglobina extracelular. Todo esto sucede, todos estos cambios suceden a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos dentro de las primeras 24 horas la hemoglobina en forma de oxihemoglobina, de 1 a 2 días ya se transforma de desoxihemoglobina. Posteriormente pasa a metahemoglobina de 2 a 10 días intracelular y ahí viene de 10 a 21 días la metahemoglobina extracelular. Hay ruptura del glóbulo rojo, ¿ya? Y posteriormente va a haber depósitos de hemosiderina y ferritina, ¿ya? Hay una lesión parenquimatosa, hay un líquido necrótico y posteriormente este líquido necrótico tiende a reabsorberse y se colapsa la hemorragia, ¿no? Este ya es estadio final, no el estadio crónico. Es por ende que la hemoglobina y sus derivados tienen distintas propiedades magnéticas, ¿no? Quiere decir que van a sufrir cambios internos y van a provocar cambios en las imágenes en resonancia magnética. Las sustancias magnéticas no producen alteraciones en el campo magnético, por lo que no existe una alteración de la señal de los tejidos en la resonancia. En cambio, las sustancias paramagnéticas alteran los tiempos de relajación normal de los tejidos y estos tiempos son los que otorgan la señal característica de cada uno de los tejidos. Entonces, según el comportamiento o la transformación de la hemoglobina, tenemos nosotros 5 estadios, ¿no? Estadio hiperagudo, donde nosotros vemos la hemoglobina en forma de oxihemoglobina, en el estadio agudo como desoxihemoglobina,
En el estadio subagudo, que se divide a su vez en temprano y tardío, tenemos la metahemoglobina intracelular y la metahemoglobina extracelular. Y en el estadio crónico, ya donde hay la lisis de las paredes de los glóbulos rojos, entonces hay depósitos de hemosiderina y ferritina, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros los 5 estadios. En este otro cuadro hemos puesto aquí los estadios, el tiempo del estadio, menos de un día hiperagudo, de 1 a 2 días el agudo, el suagudo temprano de 2 a 10 días, suagudo tardío de 10 a 21 días, y en el estadio crónico mayor de 21 días. ¿Cómo se encuentran los glóbulos rojos? Vemos que aquí en el estadio suagudo tardío ya hay ruptura, ¿ya?, de las paredes de los glóbulos rojos. ¿Cómo es el comportamiento o transformación de la hemoglobina en cada uno de los estadios? Y el comportamiento en señal de intensidad tanto en T1 como en T2, ¿no? En los diferentes estadios, ¿no? Por lo tanto, vamos a observarlo en el hiperagudo. Vamos a ver una imagen oscura en T1, brillante en T2. En el estadio agudo, oscuro, oscuro, ¿ya? Este mismo cuadro lo vamos a transformar en el siguiente cuadro, donde en la primera columna vemos los estadios. He puesto fondos de color rojo, pero totalmente degradados, que a medida que va pasando el tiempo, vamos observando que el rojo rutilante en el hiperagudo, que es la hemorragia inicial, ya no será el mismo rojo en tonalidad a medida que va avanzando el tiempo. Ya en el crónico, pasados los 21 días, ya encontramos como un color vinoso, totalmente oscuro, porque igualmente está relacionado con el aspecto visual de la sangre a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Bueno, la misma columna de glóbulos rojos, el comportamiento de la hemoglobina, y tenemos las 3 columnas en la imagen de potenciado tanto en T1, T2 y FLAIR. Y observamos que cada celda tiene su tonalidad de señal de intensidad, ¿no? Entonces, el hiperagudo en T1 se lo va a ver ISO ligeramente hipointenso, en T2 es hiperintenso y en FLAIR es hiperintenso. En el estadio agudo tenemos ISO ligeramente hipointenso en T1, en T2 es hipointenso y en FLAIR es hiperintenso. En el estadio subagudo temprano, en T1 lo vemos hiperintenso, en T2 hipointenso, igualmente en FLAIR hipointenso. En el estadio subagudo tardío vamos a observar T1 hiperintenso, T2 hiperintenso y FLAIR hiperintenso. En el estadio crónico lo podemos ver ya en la parte final, en T1 hipointenso, en T2 hiperintenso, en FLAIR hiperintenso. Recuerden que en T2, ustedes observan aquí, en las imágenes hiperintensas, en los diferentes estadios, tenemos nosotros llamado ribete, que es hipointenso. Ya siempre la parte periférica, si el hematoma está hiperintenso en T2, lo vamos a observar con un ribete o un borde o un margen hipointenso, ¿no? Es decir, que el hematoma es blanco, pero lo que lo rodea es el ribete o el margen hipointenso, es decir, de color negro, ¿no? Nos vamos al hematoma parenquimatoso. El mismo cuadro, el mismo comportamiento en la intensidad en los diferentes estadios, ¿no? Y lo vamos a sintetizar en este cuadro, donde los colores, bueno, estamos blanco, negro y gris, representa las señales de intensidades en cada columna de cada imagen potenciada T1, T2 FLAIR y también por cada estadio, ¿no? Y esta imagen hipointensa circular refleja el ribete que se encuentra en aquellos hematomas que son hiperintensos, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros el cuadro que vamos a tener como guía mnemotécnica y que tenemos que aprendernos. Y hemos sacado
o hemos omitido en esta parte la imagen potenciada flare para quedarnos solo con T1 y T2, que en la mayoría de las imágenes el diagnóstico se realiza en T1 y en T2, ¿no? Para facilitar y no volverlo tan complejo, ¿no? Entonces tenemos que recordar este cuadro, ¿no? Para guiarnos en T1 y T2 en cuanto a los estadios, ¿no? Del hematoma parenquimatoso. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros en el estadio hiperagudo de la hemorragia o hematoma parenquimatoso? En ella los glóbulos rojos se encuentran intactos y la hemoglobina se encuentra en forma de oximoglobina que es diamagnética, es decir, que no va a provocar cambios en las señales de intensidades en la resonancia magnética. Los glóbulos rojos recién extravasados contienen hemoglobina oxigenada, por ende se llama oximoglobina. Debido a que la hemoglobina es diamagnética, no se produce alteración significativa de la señal de la sangre, por lo que el hematoma tiende a ser isointenso con el parénquima en T1 e hiperintenso en T2. En T2, la hemorragia hiperaguda puede tener un fino e irregular anillo hipointenso, es decir, una señal baja, que se atribuye a la rápida desoxigenación de la interfase sangre-tejido cerebral. Eso nos referíamos al ribete hipointenso, ¿no? Que rodea a la hemorragia que es hiperintensa, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros IRM, imagen potenciada en T1. Tenemos que ver la característica de por qué es T1 e imagen potenciada en T2, donde observamos una imagen de forma ovoide, ¿ya? De forma ovoide, de bordes lobulados, localizada esta imagen en la región posterior o en la parte posterior del lóbulo parietal del lado izquierdo, que es iso o ligeramente hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. En este T2, vean ustedes el borde hipointenso, que es el ribete, y alrededor del hematoma tenemos una imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 que corresponde al edema perilesional. Entonces, estas características, si nos vamos al cuadro, la reúne el estadio hiperagudo, ¿no? Porque en T1 es iso ligeramente hipointenso y en T2 es hiperintenso, ¿no? Con un ribete hipointenso. Estadio hiperagudo. Esta es la descripción de esta resonancia magnética. Nos vamos al estadio agudo. Los hematíes continúan intactos, pero la oxihemoglobina se ha transformado en desoxiemoglobina, que sí presenta propiedades paramagnéticas, es decir, si hay cambios en la señal de intensidad de una resonancia. El T1 no se verá afectado porque los núcleos de hidrógeno tendrán dificultad para ceder su energía al grupo hemo debido a que presenta una estructura muy cerrada. Entonces, en la imagen T1, el hematoma se observa levemente hipointenso o isointenso y en T2 de una señal baja, ¿ya? Es decir, hipointenso, con edema de señal alta en la periferia, que es lo que se ve solo en T2. Entonces, tenemos una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada en T2, es una IRM de cerebro, donde nos llama la atención en la descripción, observamos una imagen de forma ovoide, hipointensa, de borde ligeramente lobulado, localizada en el lóbulo temporal, digamos temporal, aunque está un poquito más hacia la parte del lóbulo de la ínsula, del lado izquierdo, que es iso ligeramente hipointensa en T1 e hipointensa en T2. Y observamos que en T2 se observa el edema perilesional, que es hiperintenso. Entonces, vamos a encasillarlo. T1 es iso,
o ligeramente hipointenso, y en T2 es hipointenso. Entonces estamos ante un hematoma parenquimatoso temporal o del lóbulo de la ínsula del lado izquierdo, ¿no? En estadio agudo. Ahí tenemos la descripción de la imagen respectiva. ¿Qué sucede en el estadio subagudo? Bueno, lo vamos a dividir por el tiempo en temprano y tardío. En el estadio subagudo temprano del hematoma parenquimatoso se inicia la respuesta inflamatoria, va a haber falla del metabolismo de los hematíes. Lo más característico es la transformación de la desoxiohemoglobina a metahemoglobina intracelular. La metahemoglobina es una sustancia paramagnética, por lo que produce un aumento significativo de la señal de intensidad en T1, es decir, se lo va a ver hiperintenso. La hiposeñal de intensidad en T2 se atribuye a la metahemoglobina intracelular paramagnética. Entonces, observamos en esta IRM de cerebro, imagen potenciada en T1, imagen potenciada en T2, donde observamos una imagen de forma ovoide, de bordes ligeramente lobulados, localizada en el óvulo parietal del lado izquierdo, que es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Entonces vamos a encasillarlo, es hiperhipo, vamos a encontrar en T1 que es hiper y que es hipo en T2, ¿no? Entonces estamos ante un estadio subagudo temprano. ¿Ya? Hematoma parenquimatoso, parietal izquierdo en estadio subagudo temprano. Entonces ahí tenemos nosotros la descripción de esta IRM. En el estadio subagudo tardío se caracteriza por los hematíes se rompen y la hemoglobina sale al exterior de las células. Por lo tanto, vamos a observar nosotros metahemoglobina extracelular, ¿no? Persiste el efecto paramagnético en las imágenes T1, es decir, se van a ver hiperintensos, pero la dilución de la metahemoglobina en el contenido líquido del hematoma produce una pérdida del efecto paramagnético, por lo que en las imágenes T2 el hematoma es hiperintenso, ¿no? Entonces, en esta fase, en este estadio subagudo tardío, vamos a ver el hematoma hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2. La lisis de los glóbulos rojos produce un aumento en T2 y en T1. Entonces estamos ante una IRM, imagen potenciada en T1, e imagen potenciada en T2 de cerebro, donde observamos una imagen de forma ovoide de bordes lobulados, aquí abajo, en la parte posterior, localizada en el lóbulo occipital del lado izquierdo, que es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Y aquí en T2 nosotros observamos el ribete hipointenso y el edema perilesional, que es hiperintenso. Y está provocando un colapso del cuerno occipital del ventrículo lateral adyacente, es decir, del lado izquierdo. Entonces estamos ante un estadio, guiándonos por el cuadro demotécnico, subagudo tardío, ¿no? Es hiperintenso en T1, hiperintenso en T2, ¿no? Ahí tenemos nosotros la descripción. Recuerden que al final de la clase tutorizamos todo lo que hemos visto en esta clase, ¿no? Y en todas las clases, ¿no? En el estadio crónico, nosotros vamos a encontrar un cambio en la señal de intensidad, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? La hiperintensidad en T1 y en T2 que veíamos nosotros en el estadio subagudo tardío va a disminuir a medida que la concentración de la metahemoglobina disminuye igualmente. Los restos de sangre son transformados por los macrófagos en ferritina y hemosiderina, que como ya sabemos son fuertemente paramagnéticos. Por ello, la periferia del hematoma es hipointenso, mientras que la región central es hiperintensa en T2, de acuerdo al mayor o menor contenido líquido del mismo.
Pero el comportamiento en el estadio crónico va a ser de dos maneras diferentes, ¿no? Al inicio del estadio crónico, el hematoma aún tiene líquido, es decir, que no está colapsado, que es lo que encontramos acá, ¿no? Entonces, al inicio del estadio crónico, el centro del hematoma puede evolucionar hacia una cavidad llena de líquido con característica de similar señal de intensidad a las del líquido cefalorraquídeo. Es decir, que va a tener líquido. El parénquima se necrosa, se transforma en líquido necrótico. Por lo tanto, ese es el inicio del hematoma en el estadio crónico, la fase inicial del estadio crónico. Por lo tanto, se lo va a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Pero al final del estadio crónico, este líquido se reabsorbe, por lo tanto desaparece y vamos a observar ya un hematoma colapsado que se va a ver hipointenso en T1 e hipointenso en T2, ¿ya? Entonces, en el estadio crónico vamos a ver dos comportamientos del hematoma, ¿no? Al inicio se va a ver en T1 hipointenso y al final se va a ver hiperintenso. Perdón. En el estadio crónico, en la fase inicial, en T1 lo vamos a ver hipointenso, ¿sí? E hiperintenso en T2. En cambio, en la fase final del estadio crónico, lo vamos a observar hipointenso en T1 e hipointenso en T2, ¿ya? Solo varía la señal de intensidad de la fase inicial a la fase final del estadio crónico en T2, ¿ya? Mientras al inicio es hiperintenso porque tiene líquido, al final se va a ver hipointenso porque ya se colapsa, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, pero no es del mismo paciente, ¿no? Tengo T1 y aquí tengo dos imágenes en T2, ¿ya? En T1, tanto el inicio como el final del estadio crónico va a ser hipointenso, ¿no? Entonces vemos esta imagen pequeña, ¿ya? Hipointensa, hacia los núcleos basales del lado izquierdo, adyacente al cuerno frontal del ventrículo lateral del mismo lado. El comportamiento en T2, en la fase inicial del estadio crónico, en la fase final del estadio crónico, en la fase inicial tiene líquido y por lo tanto el líquido se va a ver hiperintenso. Entonces, observamos aquí adyacente al cuerno frontal, aunque son cortes coronales, no son cortes axiales como en T1, hiperintenso en T2, es al inicio. Pero al final de este mismo estadio, en T2, lo vamos a ver hipointenso. Bueno, aquí hay una pequeña imagen de señal de intensidad alta, pero ya sería parte del líquido residual que ha quedado del hematoma que ya está colapsado en este momento, ¿no? Acá no está colapsado, por lo tanto hay contenido líquido, ¿no? Hiperintenso en la fase inicial e hipointenso en la fase final del estadio crónico en T2, ¿ya? Entonces, lo que refleja aquí hipointenso, hiperintenso sería en la fase inicial, ¿no? Porque tiene líquido y el líquido se ve hiperintenso, ¿no? Si no tiene líquido, esto hiperintenso ya no se vería, sino que se ve lo hipointenso, ¿ya? Que podríamos decir que correspondería al borde del hematoma, ¿no? A lo hipointenso, ¿no? Esta es la descripción. ¿Ya? Bueno, tenemos algunos cuadros en la literatura. Aquí tenemos las fases, ¿ya? Los estadios, ¿ya? Que es lo mismo la hemoglobina, el comportamiento en T1, en T2, en difusión, ADC y en Flate, ¿no? En T2 asterisco, ¿no? Entonces, el comportamiento de la hemoglobina con sus diferentes señales de intensidad, desde el hiperagudo hasta el estadio crónico, ¿no? Aquí en el estadio crónico, en T1 siempre se va a ver hipointenso, algunos autores dicen que es isointenso, que hace la misma señal de intensidad. En cambio, en T2 tiene dos comportamientos, ¿no? Cuando no está colapsado y cuando está colapsado, ¿no? Cuando no está colapsado, entonces se verá hiperintenso y cuando está colapsado se va a ver hipointenso, ¿no? Lo mismo. Bueno, acá difiere de nuestro cuadro porque en el crónico se ve hipo-hipo, pero este sería ya
la fase final del estadio crónico, ¿no? Hipo, ¿no? Mientras que en la fase inicial del estadio crónico es hipo, ¿no? Bueno, antes de revisar los casos, bueno, vamos a revisar unos casos que son de lo que hemos visto en la videoconferencia de la clase y también, bueno, unos casos nuevos para poder comprender mejor estos cambios de señal de intensidad que sucede en los 5 estadios y en las imágenes potenciadas T1 y también T2. Ya. Entonces tenemos que nosotros apropiarnos de manera visual de este cuadro. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, de pronto, establecer los 5 estadios, ya, guiándonos por esta tabla, hiperagudo, agudo, su agudo que recuerden que puede ser su agudo temprano y su agudo tardío y también el crónico. Algunos autores al su agudo temprano le llaman su agudo precoz. Y también establecer la intensidad de señal que tienen cada uno de estos 5 estadios en T1 y en T2. Cada celda tiene su coloración y esta coloración indica la intensidad de señal. ¿De qué? Del hematoma en esa resonancia magnética. Es decir, que puede ser gris, ISO ligeramente hipointensa, puede ser blanca, hiperintensa, puede ser negro o negra esa hemorragia que es hipointensa. ¿Ya? Entonces comienza a establecer que el hiperagudo es ISO ligeramente hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. El agudo, ISO ligeramente hipointenso en T1 e hipointenso en T2, que no es lo mismo que ligeramente hipointenso. Ligeramente hipointenso quiere decir que no es negro, o sea, no es un hipointenso porque el hipointenso acá es el hipointenso puro, acá es ISO ligeramente hipointenso. Una vez establecido la intensidad de señal, nos vamos a la columna de T2. En la columna de T2 ustedes observan estos círculos, ¿ya? De color negro, que corresponde al ribete de la hemorragia. El ribete quiere decir que es el borde del hematoma, ¿ya? Que es hipointenso y que no es el edema perilesional. Ribete es el borde del hematoma. Algunos autores le llaman línea marginal o de pronto borde periférico, ¿ya? Y este ribete lo vamos a ver solo en T2. ¿Cuándo? Cuando el hematoma es hiperintenso. Ahí tienen que ustedes nombrar el ribete. Cuando el hematoma es hiperintenso se ve el ribete, que es el borde hipointenso. Entonces vamos a describir, ¿ya? Me atienden por favor todos. Vamos a describir. Entonces, recuerden las 3 líneas de color naranja. El tipo de examen, la descripción propiamente dicha y la impresión diagnóstica. Y empezamos. Estamos ante una IRM de cerebro, imagen potenciada T1 e imagen potenciada T2. Estoy señalando las referencias que me dice que este es T1 y este es T2, el LSR. Bueno, esto no va a estar, estas letras de identificación de la secuencia no van a estar en la retroalimentación ni tampoco en la evaluación oral. Entonces tenemos que ya habernos apropiado de estas secuencias. Y nos vamos a la segunda línea de color naranja. La descripción propiamente dicha que tiene 2 partes. La primera parte es la que voy a describir en este momento, donde observamos una imagen de forma ovoide, ¿ya? Caracterizamos primero la imagen de bordes lobulados, localizada esta imagen en el lóbulo de la ínsula, de pronto temporal del lado izquierdo. Terminamos la primera parte de la segunda línea. La segunda parte de la segunda línea correspondería a la intensidad de señal, que es ISO ligeramente hipointensa en T1 e hipointensa en T2 con edema perilesional hiperintenso. Es decir, en la segunda línea, en la segunda parte de la segunda línea ya se comienza a describir la intensidad de señal de la imagen patológica en T1, en T2 y también los cambios de señal de intensidad que nosotros podemos observar ahí. Y terminamos con la última línea. Nuestra impresión diagnóstica es hematoma parenquimatoso, temporal o de la ínsula del lado izquierdo, en estadio
Ahí vamos a jugar con el estadio. ¿Cómo lo hacemos? Ya pongan mucha atención para después ver los casos y los ejercicios. Podemos comenzar por T1 o podemos comenzar por T2. Vamos a empezar en este momento por T1. Y decimos que es ISO ligeramente hipointenso. Ahora, en esta columna de T1, ¿cuál de los 5 estadios es ISO ligeramente hipointenso? Pregunto. En hiperagudo y agudo. Correcto. Entonces, el hiperagudo y el agudo. Esos dos. Entonces, eliminamos el resto. O sea, lo eliminamos imaginariamente. ¿Pero por qué lo eliminamos? Porque no coincide la intensidad de señal en T1. Nos vamos y trabajamos con T2. En T2 se ve hipointenso. Entonces nos vamos a la columna de T2 y vamos a trabajar con qué estadio, solo con los que nosotros hemos seleccionado por lo observado en T1. Si es hipointenso en T2, de estos dos estadios, ¿cuál es hipointenso? El agudo. El agudo, correcto. Eliminamos el hiperagudo. Entonces, concluimos que está en un estadio agudo. O de pronto lo hacemos al revés. Vamos a trabajar con T2, es hipointenso. En la columna de T2, ¿cuál de los 5 estadios es hipointenso? Pregunto. Aquí en T2. Agudo y subagudo temprano. Correcto, muy bien, Romero. Agudo y subagudo temprano. Entonces, eliminamos el resto imaginariamente. Nos quedamos solo con estos dos, agudo y subagudo temprano. Nos vamos a T1. En T1 es ISO ligeramente hipointenso. De estos dos estadios, agudo y subagudo temprano, ¿cuál es ISO ligeramente hipointenso? El agudo. El agudo, correcto. El agudo. Usted. Entonces, de todas las formas que hayamos empezado por T1 primero, de pronto por T2 primero, todos nos lleva al mismo estadio, que es el agudo. ¿Correcto? Vamos a ver el otro caso. Describimos. Estamos ante una IRM de cerebro, imagen potenciada T1, señala el LCR, imagen potenciada T2, donde observamos una imagen de forma ovoide, de bordes lobulados, localizada en el lóbulo parietal del lado izquierdo, que es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Perdón un momentito. Entonces, lo vamos a encasillar. Vamos a trabajar con T1 primero. Vamos a trabajar con T1. Y en T1 es hiperintenso. ¿Cuál de los 5 estadios es hiperintenso en T1? Pregunto. Subagudo temprano y subagudo tardío. Entonces eliminamos el resto. ¿Ya? Entonces en T2 tengo que es hipointenso. Y seleccionamos el subagudo temprano. Pero doctor, ¿por qué no seleccionó acá el agudo que también es hipointenso? Porque ya lo habíamos eliminado. ¿Y por qué lo habíamos eliminado? Porque ya habíamos trabajado con T1. ¿Ya? Entonces, en su agudo temprano. O viceversa. ¿Ya? T2, hipointenso. T1, hiperintenso. ¿Correcto? Ya. Volvemos al anterior que algo se me escapó, ¿ya? Cuando yo describí, se observa una imagen de forma ovoide de bordes lobulados. ¿Qué secuencia estaba trabajando para describir esa imagen? En T2. Correcto, en T2, justo aquí en T2. ¿Por qué? Porque en T2 la vemos. Aquí se observa la imagen patológica. Muy bien, jóvenes. Pero doctor, pero si yo lo vi que usted señaló también T1, pero si usted me dice que solo en T2 usted la ve, quiere decir que en T1 no. Entonces, si en T1 no la veo, ¿por qué la señaló, doctor? ¿Por qué la señalé si no la veo yo aquí?
Porque de pronto se me ocurre, observen ustedes, que puede ser esta de aquí, lo acá, ¿ya? Me invento por acá, esta, o incluso esta. Pero ¿por qué justo usted señaló la de acá? ¿Por qué la señalé si no la veo? Porque en T2 Me sí está. guío en Correcto. T2. Muy bien, joven. Porque me guío en T2, por eso la señalé. Porque de pronto alguien se va a preguntar, pero yo no la veo. Bueno, si ustedes no la ven, yo tampoco la veo. Entonces es porque me guié en T2. ¿Ya? Están muy bien, joven. Nos vamos con esta aquí que es un poco compleja. Siempre este estadio se me vuelve un poco complejo en la parte visual. Estamos ante una IRM, imagen potenciada T1. ¿Ya? Pero este es un plano coronal, por eso se la ve muy diferente. Imagen potenciada en T2 y señalo esto, que es el LCR en el espacio subaracnoideo, porque no tengo ayuda de los ventrículos laterales. Hiperintenso, T2. Donde observamos, un ratito de desactivar esto. Una imagen de forma ovoide. De bordes lobulados, localizado en el lóbulo temporal del lado derecho, igualmente acá. ¿Ya? Ahí trabajamos la primera parte de la descripción propiamente dicha. Que es ISO o ligeramente hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Como estamos trabajando la señal de intensidad, decimos que tiene un ribete hipointenso y un edema perilesional hiperintenso. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estadio lo vamos a encasillar? Hiperagudo. Correcto, en el hiperagudo. ¿Ya? En el hiperagudo. ¿Ya? En el hiperagudo. Pero doctor, ¿por qué dijo que esto era hiperintenso si no se ve blanco? Bueno, se ve un poquito blanco, es un gris claro. Recuerden que no solo lo blanco puro es hiperintenso, pero lo gris claro también es hiperintenso. Recuerden que el edema perilesional en T2 es hiperintenso y en T1 tiene que verse hipointenso. Bueno, aquí no lo veo, pero en T2 se manifiesta mejor porque T2 es patológico. ¿Ya? Seguimos. Estamos ante una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada T2 del cerebro, donde observamos una imagen de forma ovoide de bordes lobulados, localizada en el lóbulo parietal o de pronto los núcleos basales del lado derecho, que provoca colapso del ventrículo lateral derecho y desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario, y que es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2, con un ribete hipointenso en T2 y un edema perilesional hiperintenso en T2. Observen que este edema perilesional, que es hiperintenso, se confunde mucho con el cuerno frontal del ventrículo lateral del lado derecho. De pronto decían, bueno, este aquí podría ser el cuerno, pero recuerden que nos vamos a apoyar para la anatomía en T1. Miren que T1 el cuerno está colapsado, llega hasta aquí. Y lo que se ve acá, entonces, el edema perilesional, que es hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. Esta hipointensidad de señal, que es muy ligera, muy tenue, corresponde al edema perilesional. A veces se puede ver en T1, otras veces no se puede visualizar, pero que se visualiza correctamente la parte de la manifestación patológica, en este caso el edema, es en T2, porque T2 es patológico, T1 es anatómico. ¿Cómo demostramos que T1 es anatómico? Porque miren, dibuja mejor el cuerno frontal, que en T2 no lo podremos de pronto visualizar correctamente. Entonces, hiper, ¿en qué estadio lo encontramos? Su agudo tardío. Correcto, muy bien, su agudo tardío. ¿Ya? Seguimos, hiper, su agudo tardío. Creo que es el estadio del hematoma parenquimatoso, como que más fácil.
hasta aprendernos el resto. ¿Ya? Hiper, su agudo tardío. Hiper, aunque aquí está en coronal, este es axial, T1, T2, su agudo tardío. Lo mismo, hiper. Miren, acá no se ve mucho el edema, acá sí se ve el edema, hiperintenso. Pero en T1, si hubiese edema, es hipointenso, no se ve mucho. T2 es mejor para ver la parte de manifestaciones patológicas. Y acá tenemos un hipo-hiper. ¿En qué estadio lo encasillamos? Crónico, correcto. Recuerden, correcto, no colapsado. Ya vamos a explicar el colapsado y no colapsado. Entonces recuerden que el único estadio en T1 que es hipointenso es aquí, este es el crónico. Ya es el único estadio, de pronto se pueden guiar por eso. O de pronto razonándolo, si es crónico, no hay parénquima, hay líquido necrótico, y el líquido necrótico o líquido en T1 es hipointenso. Observen la relación, hipointenso. Y en T2, el líquido es hiperintenso. Aquí en el estadio crónico suceden dos fases. Es decir, ya llega la tercera semana a partir del día del trauma, ya estamos en la tercera semana, de pronto 21, 22 días, y viene la primera fase. Hay dos fases. La primera fase, donde el parénquima ya se necrosó y esto es líquido. Por eso se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Hiperintenso es líquido, pero no siempre va a quedar ese líquido tiene que desaparecer, se va a reabsorber. Por lo tanto, va a desaparecer el líquido y en la segunda fase, de pronto al mes, desaparece el líquido, se colapsa el hematoma y ya no se ve hiperintenso, sino que se vuelve hipointenso. Esa hipointensidad de pronto la ocupa el ribete, que es hipointenso. Por eso es que hay hematomas, pero en estadio crónico, no colapsado, ¿ya? El T2 es líquido. Si hay líquido, no está colapsado, es como una vejiga llena de líquido, de agua, no está colapsada. Si vaciamos la vejiga, se colapsado. ¿Ya? Entonces, el crónico puede ser hipo-hiper, no colapsado, es decir, cuando tiene líquido, o hipo-hipo, colapsado cuando no tiene líquido. ¿Correcto? ¿Sí estamos ahí? Ahora, de los 5 estadios, cuando dentro de las primeras 24 horas que empieza el hematoma, hay un poquito de edema perilesional. En el agudo hay más edema perilesional, en el subagudo también hay edema perilesional. En el subagudo tardío sí hay edema, pero poco. Ya, sí hay edema, pero poco. Y en el crónico ya no hay edema. Miren que ya no hay edema. ¿Por qué no hay edema? Porque ya es líquido, ya no hay esa reacción citotóxica, ya no hay esa injuria, ese trauma. En cambio, en los demás estadios sí hay. ¿Ya? En el agudo tiene que verse más que en el resto de los estadios. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Recuerden que la intensidad de señal viene de esa transformación de la hemoglobina. Cuando recién se rompe el vaso, sale el glóbulo rojo. Esa hemoglobina está como oxiohemoglobina, hemoglobina oxigenada. Pasa el tiempo, pasa los días, entonces se convierte en desoximoglobina, pasa el tiempo, se convierte en metahemoglobina intracelular, metahemoglobina extracelular. Esos cambios de la hemoglobina generan pulsos de radiofrecuencia hacia la bobina o antena y hacia el resonador y lo va a cambiar y va a transformarlo en diferentes tipos de señal de intensidad. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, ya hemos visto la T1. Vamos a trabajar con T1, T2. Como ustedes vieron que los cambios son similares a la tomografía. ¿Ya? Imagen redondeada, bordes lobulados, localización igual, semicolapso del ventrículo, edema perilesional,
desplazamiento de la línea, etcétera, etcétera, lo mismo, pero lo que cambia es la intensidad de señal. Y también el momento que se describe la primera línea, el tipo de examen, también como que aumenta un poquito más y trabajamos un poco más. ¿Ya? Pues este 1 o este 2 y tenemos que identificar qué imagen potenciada es. Puede que les toque en la retroalimentación o de pronto se me ocurre en una evaluación 2 imágenes, T1, T2, o de pronto una sola imagen. Se me ocurre el hematoma parenquimatoso en estadio agudo, en T2 es hipointenso. ¿Ya? Si les toca una sola imagen, se me ocurre... No vamos a aquí. Ejemplo que les aparezca solo T2, ¿ya? Solo T2. Comienzan a escribir todo, entonces ustedes tienen que encasillarlo. Esta hemorragia parenquimatosa y decir, bueno, es una hemorragia parenquimatosa temporal o de la ínsula en el lado izquierdo, en estadio, ¿qué estadio le pondrían ustedes? Se puede decir agudo o subagudo temprano, porque no podemos saber. Correcto, muy bien. Pueden decir o agudo o subagudo temprano. No pueden saber qué estadio es. ¿Por qué? Porque no tienen T1, ¿ya? No tienen T1. ¿Ya? Igual con el resto de estadios, si les toca una sola imagen, ¿ya? Si les toca una sola imagen. De pronto esta, ¿ya? Su agudo temprano, su agudo tardío, o acá de pronto. Pero acá sí tienen que tener bastante en cuenta, ¿ya? Si les toca a ustedes, bueno, vamos a analizarlo. T2, solo analicen toda la imagen, por favor, ¿ya? ¿En qué estadio lo van a encasillar ustedes? Puede ser hiperagudo o subagudo tardío. No puede ser crónico porque hay edema. Ok, Poveda, muy bien. Y para el resto también pienso que sí, sí acertaron. Muy bien, correctísimo. No puede ser crónico, porque en crónico no hay edema, ¿ya? Y así con el resto de los estadios. Muy bien, joven. Muy bien, los felicito en verdad. A todos. Bueno, ¿algo que vieron que se les volvió complejo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Creo que podemos trabajar con esas imágenes. Y también de pronto, si no completamos el conocimiento en esta clase, el 90%, vamos a estudiar estas imágenes, ¿ya? Esperando que se pueda subir a la plataforma Moodle las clases en formato PDF y también el videoconferencia de la clase.